la bienvenida y el agradecimiento a Adolfo Colombres, que hoy nos va a dar su charla y que es un gran honor y orgullo poder tenerlo en la Casa de Salta. Un agradecimiento a su presencia. Y como despedida también, bueno, agradecerle una vez más a Rafael Oterino, a Jorge Dubati, a Luisa Valenzuela, a Horacio González, a Ivonne Bordelois por las extraordinarias charlas que nos dieron y que cumplen acabadamente la idea que tuvimos con el Teuco de denominar este ciclo Fundamento y Vuelo de la Cultura, en cada charla, en cada especialidad, por decirlo así, porque está bueno tomarlo como un conjunto a la poética, al teatro, a la narrativa, al pensamiento de Horacio González, a la lingüística, a la lengua, tomarlo todo como un grupo, pero nos han dado los fundamentos, un recorrido histórico y el vuelo, las perspectivas, todos han hecho un especial hincapié en esta particularidad que nos toca vivir del COVID, la cuarentena esta, eh, con la tecnología que seguramente va a cambiar, no sé si para bien o para mal, todas las posibilidades de la cultura. Y eso nos ha permitido entender el vuelo, las perspectivas, los salteños. Nos hemos preocupado siempre de ver un poquito más allá de nuestros cerros. En eso el Teuco, Santiago Silvester, que siempre está presente también, nos han enseñado bastante al modo de Octavio Paz, ¿no? Que decía la Azteca Universal, aspiramos a ser esos salteños con alas, muy enraizados en nuestra provincia, pero tratando de estar atentos a lo que pasa eh, en el resto de nuestro país, de nuestra región, del mundo, y entonces esta invitación a tan grandes expositores, cada uno el mejor en su área, es muy importante para nosotros hacerle llegar el saludo y el agradecimiento al gobernador que me preguntó el otro día este ciclo y se preocupó porque salga publicado también. Vamos a hacer primero una publicación virtual. Ya están subidas las 5 primeras charlas en YouTube, para que tengan una difusión más amplia, y el libro edición virtual que vamos a hacer hasta que dé el tiempo para hacerlo por escrito. Así que bueno, un inmenso agradecimiento. Salta, esperamos que la próxima sea comiendo empanadas en Salta. Y bueno, ahora vamos a disfrutar de la charla de Adolfo Colombres. Muchas gracias. Bueno, gracias Martín Plaza. Martín Plaza es un notable ensayista, aunque remiso a que lo conozcan. Así que incluso ha salido también de su inteligencia y de su cariño por Salta. Queremos haber domesticado este mundo, sin embargo, cada tanto el caos emerge intacto a la superficie, rompiendo el espejo de la realidad. El hombre, atónito ante este fenómeno, ha elaborado argumentos, justificaciones para desactivarlo. Una de sus armas es un lenguaje reductor que muchas veces, por temor a lo desconocido o infrecuente, invalida un acto visionario con una simplificación que no le altere un orden preestablecido. La antropología lee las huellas del hombre, intenta develar estos trasmundos en las diferentes culturas. Su interpretación ha contribuido a descifrar ese mandala donde actuamos todos a merced de lo visible tanto como de lo invisible. Muchas veces, encasillados en los presupuestos de la razón que se pretenden absolutos, hemos relegado a superstición o hechicería hechos que en otras sociedades son incidentes, activos y absolutamente reales, de una percepción de otras dimensiones, de una comunión o mejor,
de una unidad inseparable entre el hombre y su entorno, entre su ánima y el ánima de la tierra. En pos de una fría y calculada modernización, el hombre ha olvidado muchas de esas dimensiones que lo constituyen, y no solo las metafísicas. Se fue distanciando de los otros animales, de los pájaros, de los peces, de los árboles. Una soledad lo puede conducir a su autodestrucción. Ahora mismo, aparte de la que estamos padeciendo, se anuncia la futura aparición de otras epidemias, y son selectivas, solo atacan al hombre, no a las otras especies. Ante esta perspectiva cabe preguntarse, por lo menos con una alerta razonable, si el planeta, ese organismo vivo, no habrá comenzado a eliminar la especie humana para asegurar su propia existencia. Deberíamos aprender de muchos pueblos originarios los que el vínculo con lo sagrado, ese estado que es distinto que el de la mística religiosa, abraza los límites de la vida y la muerte y en un solo círculo de creación constante restituye la grandeza del universo en el individuo. Si queremos recuperar ese don, debemos antes que nada reintegrarnos en la sacralidad de la naturaleza. La preservación de esas experiencias, de esas memorias que tienden a desaparecer, la salvaguarda del venero de esas culturas y una crítica intrahistórica sobre la sociedad contemporánea necesitan del irreemplazable aporte de la antropología a la hora de rediseñar creativamente nuestro futuro. Adolfo Colombres, novelista y antropólogo, autor de una obra vasta y fundamental en Latinoamérica, no solo ha estudiado las diversas culturas, sino que también ha tenido una experiencia directa con pueblos y comunidades de diferentes etnias en los 5 continentes. Con su intervención, que nos honra, cierra la Casa de Salta en Buenos Aires, este ciclo de fundamentos y vuelo a la cultura en el siglo XXI, un aporte que, por el inobjetable talento de los disertantes, puede contribuir a despejar en profundidad y críticamente los caminos hacia una nueva época que hasta ahora se muestra difusa e impredecible. Voy a leerles el currículum, del vasto, enorme currículum que tiene nuestro querido amigo Adolfo Colombres. Adolfo nació en Tucumán en 1944. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires en Derecho y Ciencias Sociales. Estudios posteriores de filosofía, literatura y antropología. Como narrador publicó 16 novelas, entre las que se pueden citar Viejo Camino del Maíz, publicada en 1979 y llevada al cine por Miguel Mirra, Raí el Héroe, publicada en 1988, Tierra Incógnita en 1994, Las Montañas Azules en el 2006, El Desierto Permanece en el mismo año, El Exilio de Sherezade en 2009, El Callejón del Silencio 2011, La Vida No Basta 2012, La Eternidad 2016, La Marea de la Sombra 2019. Su obra ensayística incluye títulos como La colonización cultural de América indígena, publicada en 1977, Sobre la cultura y el arte popular, 1987, Celebración del lenguaje hacia una teoría intercultural de la literatura, 1997, Seres mitológicos argentinos, 2001, América como civilización emergente, 2004, Teoría transcultural del arte hacia un pensamiento visual independiente, en el 2005, Nuevo Manual del Promotor Cultural, 2009, Imaginario del Paraíso, Ensayos de Interpretación, 2012, La descolonización de la mirada, Introducción a la antropología visual, en el mismo año, Ética de lo Sagrado, una introducción
a la antropología simbólica en el 2015, El resplandor de lo maravilloso o El reencantamiento del mundo en el 2018. También su obra literaria y antropológica recibió premios en Argentina, México y Cuba, y ha sido el promotor de la Declaración de la Independencia Cultural de América Latina. Adelante, Adolfo. Bueno, muchas gracias por toda esta introducción. Espero que escuchan bien, ¿no? Bueno, voy a leer haciendo cortes en algunos momentos, ¿no? Para poder, no quede todo como leído, cuando haya que poner ejemplo o arreglar algo. Se dice que ya es hora de naturalizar al ser humano y humanizar a la naturaleza. Y aunque se empieza a reconocer a esta como sujeto de derecho, con todo el respaldo filosófico y jurídico que ello implica, se trata de algo difícil de lograr a nivel mundial. Para que este reconocimiento no se quede en el limbo de las buenas intenciones, se torna necesario imprimir un fuerte impulso al derecho ambiental, legislando sobre los principios que plantea la ecología profunda, ¿no? Sin quedarse en esos maquillajes y simulacros que tiñen de verde a los ecosistemas depredados, ¿no? Si se pasa revista a los avances alcanzados por la humanidad de los últimos 50 años, podremos comprobar que los derechos de las mujeres, de las minorías étnicas, ¿no? También lo de las personas de capacidad reducida, ¿no? El que le llaman ahora, y también es decir, cómo también el tema también de las diversidades sexuales, que ya no son simplemente 2 ni 3, sino que cada vez son más, ¿entiendes? O sea, lo cual está implicando bajar el foco, digamos, hasta lo más mínimo, ¿no? Para poder descubrir los motivos de la discriminación, ¿no? Bueno, ahí vemos entonces que en estos 50 últimos años hubo aumentos muy importantes, ¿no? Que se deben a lo que yo llamaría la beta humana, ¿no? Es como que hubiera 2 betas. La beta del proyecto humano, que es el proyecto que solo podríamos decir que pasa por la piedad para los débiles, ¿no? Podría ser un elemento antinatural, porque eso no está en la naturaleza, la piedad. Es decir, en la naturaleza sabemos que los animales se comen entre ellos, se comen las plantas, se comen, ¿no? Es decir, y cada uno come lo que puede y es comido en algún momento. Bueno, eso, el primer hombre, ¿no? Los primeros hombres seguramente estaban más ajustados a todos esos principios y algunas veces eran comidos por las fieras, etc. Después, en algún momento, empezó lo que yo llamo el proyecto humano, ¿no? Que es el proyecto que pasa sobre esta norma que es antinatural, ¿no? Porque, es decir, en la naturaleza uno no ve piedad para nadie, o sea, es que el antílope chiquitito que recién nació, sino que al segundo día no corre como las madres, se lo come el león, ¿me entiendes? O sea, no tienen 30 años para relajarse y organizarse, ¿bien? Bueno, entonces pero sin embargo hemos visto que paralelamente a todos esos avances, que 50 años que lo que he vivido, lo que vivimos casi la mayor parte de los que están aquí, nos vieron que hubo cambios realmente muy importantes en todos los 50 años. Yo trabajaba en las cuestiones indígenas, al principio ni siquiera sabían formular bien lo que querían, y años después han logrado hacer un diseño de las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Han alcanzado un enorme desarrollo, y no hablar de las mujeres también, de la lucha que están haciendo ahora con todo el tema de la diversidad, etcétera. Todo eso es un elemento totalmente positivo y yo creo que se inserta en todo el proyecto estricto del Homo sapiens, ¿ves? Pero todavía quedan algunos orangutanes por ahí, ¿no es cierto? Que yo no los veo, etcétera, que están fuera de este proyecto, ¿no? De la actividad para los débiles, porque aprovechan de la debilidad de los pueblos, etcétera, para hacer grandes millones, y cuando pasan grandes, como lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, etcétera, no se desvinculan, como no es un problema de ellos, y entonces dejan en la calle a la gente que les hizo su casa, gente que no tiene su propia casa. Es decir, todos estos elementos, que yo creo que es una herencia biológica, digamos, ¿no? De un que va contra el mismo proyecto humano. Y esto creo que es importante porque, o sea, hay
es decir, en este siglo, y yo creo que la pandemia también lo puso, ¿no? Como diciendo, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a definirse realmente en todo esto? Entonces, porque ya no es como que parte no da más, ¿no? O sea, esta confrontación que se ha dado a través de luchas sociales, etcétera, ¿no? Exige, se está destruyendo mucho el planeta y Argentina tiene un pasivo ambiental enorme, enorme, ¿entiendes? Es decir, que se lo siguen actualizando totalmente, uno ve los ojales interminables, uno viaja y no encuentra ni siquiera no hay pájaros, porque los pájaros no tienen dónde posarse, si se posan en el suelo se envenenan, si comen alguna cosita se envenena, y no hay tampoco ni dónde, ni árbol, ni nada, ¿entiendes? Es decir, es increíble lo que toda esta, sin hablar también de las cosas que como norteños nos pegan más, que es también las montañas, ¿eh? Cómo se están llevando el agua, ¿no? Culturas que, por ejemplo, pongamos las mismas territorios de Salta, ¿no? De que por ejemplo, nos teníamos con el tema del agua que sacaba la lumbrera, ¿no? Es decir, uno veía que todos los pueblos, los valles nuestros tan hermosos, han tenido una economía del agua muy detallística. A veces les tocaba a las 3 de la mañana y estaba ahí el padre, los chicos con una sala para que el agua que les toca, que por ahí supongamos de una hora que tienen de agua, de un arroyo, poder hacer que llegue a todos los árboles frutales, que no se vaya para cualquier lado. Entonces, toda esta cuestión del agua medida a litro por litro, diríamos, ¿no? Es decir, es totalmente, que podríamos por eso llamar agricultura en el verdadero sentido, una agricultura que se convirtió hoy en agrobarbarie, ¿no? Pero entonces todo esto, ¿no? Es decir, entraba en Viña, lógicamente, no podía haber esa superminería coincidiendo con los cultivos que nosotros llamamos de los valles, porque arrancan con los tiempos precolombinos, siguen durante la República, siguen incluso durante la primera mitad del siglo XX y más avanzado todavía del siglo XX, ¿no? Donde todavía hay una agricultura racional, etcétera, y un tratamiento más humano de todo el medio ambiente. Pero ahora ya, es decir, todos los gobiernos empiezan a hacer grandes concesiones, ¿no? a todas a compañías multinacionales generalmente que vienen prácticamente por todo. ¿A dónde se ha visto aquí? En el sur nuestro vemos gente que tiene 1 millón de hectáreas, ¿no? Que donada, creo que son Macri, ¿no? Un poco antes que él. Pero toda la larga actuó bajo lo mismo. Ya en el proyecto ese de la conquista del desierto estaba a dar a la oligarquía así el territorio de 500.000 hectáreas, ¿no? Incluso hasta decían, no, a los militares no le dimos nada, que no saben nada, nunca han plantado un zapallo. Entonces se quedaron con todo, realmente la gente que luchó, que murió, incluso ahí en la guerra contra los mapuches, ¿no? Toda esa Adolfo, se cortó el audio. Bueno, ahí está. voy a volver no sé si volver a haber escrito, ¿no? Porque siempre es más coherente, ¿no? Pero lo que sí quería decir, o sea, que no, tanto América, todo esto, y vamos a verlo en detalle, ¿no? Porque también es algo que ha avanzado, o sea, uno ve el Zaffaroni, nosotros publicamos un libro que se llama La Pachamama y el humano, y entra en todo el tema de los derechos de la naturaleza, ¿entiendes? O sea, que en ese sentido Bolivia hizo un aporte fundamental en su carta en la Constitución de Bolivia, porque le dio lugar ¿no es cierto?, a los esto que se llama derecho a la naturaleza, que rompe plenamente con el derecho romano. ¿Entiendes? O sea, el derecho romano dice que el interés es las medidas de las acciones. Si estás destruyendo algo que no es tu propiedad tuya, vos no podés decir nada. ¿Me entiendes? Y nadie puede decir nada. Puede ser que algo que sea un bosquecito que tiene un pueblo y que todo el pueblo esté maravillado con ese bosquecito, y de bueno, alguien viene y lo tira abajo, ¿cierto? Entonces, lógicamente, es como que en nuestro derecho, ¿no es cierto?, el derecho romano, digamos, puede hacerlo. En cambio, con este sistema que se plantea como derecho a la naturaleza,
Es decir, le dan a la naturaleza el mismo carácter de un niño. El niño tiene derecho, pero no puede ejercerlo, porque entonces tiene un tutor que habla por él o lo ejerce. Entonces, con este sistema, cualquier institución, por ejemplo, ¿no? O bueno, una persona sola también, si tiene dinero, puede hacer un juicio, ¿no? Para interrumpir ese tipo de explotación. ¿Por qué? Porque está destruyendo esa naturaleza y esa naturaleza tiene derecho. ¿No? Eso es una cuestión novedosa, sobre todo distinta, ¿no? Aunque ya viene prefigurada incluso en Estados Unidos con el tema de, ¿no? que también los indígenas de Estados Unidos no entendían cómo se podía hablar de propiedad de la tierra, por ejemplo. La tierra no puede ser apropiada por nadie, o sea, yo creo que casi toda América, ¿no? los grupos indígenas de América, se componen con eso. La naturaleza es un ser vivo con el que uno... y han cuestionado, y eso también, han cuestionado el concepto de recursos naturales, que para nosotros es muy común. Es decir, no existen los recursos naturales. ¿Por qué? Porque es decir, la naturaleza no es una cosa muerta que uno se la puede disponer a hacer lo que quiera con ella. Es un ser vivo con el que uno interactúa. Y la interacción es, por ejemplo, hasta muchos pueblos, empezando por la civilización andina, lo ven en términos de una interacción y incluso hasta una herencia, ¿no? Porque si yo heredo de mi padre una finquita que tiene 3 árboles, yo tengo que al morirme dejar 4 árboles, no voy a dejar uno solo, ¿entiendes? O sea, de idea no solo de conservación, sino de gradual avance, diríamos, ¿no? Que hoy podríamos interpretarlo en la lógica del desarrollo, pero eso no es desarrollo, es otra cosa. Es una interacción como ser vivo, ¿no? Bueno, por eso aquí decía, la naturaleza no es un recurso libremente disponible, sino un ser vivo que debe ser tratado como tal, dándole tanto más de lo que se espera recibir de él, y restaurar los daños, digamos, para restaurar el equilibrio o los desequilibrios causados por la intervención, ¿no? Se dice, ¿no? Que Lineras hablaba en su momento, porque aquí hay una cuestión con respecto a lo sustentable o sostenible, ¿no? Que hay mucha mentira detrás de esto. O sea, por ejemplo, el Pacto de Luna Sur, que fue una cosa muy importante para Mesoamérica, llegó a tener 21 puntos, ¿no? Y la cultura está en el punto 19. Tendría que estar en el primer punto, no en el punto 19. Porque todo, o sea, tanto la política como la economía tienen que ser reguladas por la cultura, si no se cae en la barbarie. Y creo que eso es un poco lo que pasa entre nosotros, así que la cultura queda ser como un adorno, ¿no es cierto? Y la economía es un manejo que hacen los que tienen los grandes capitales y que nos tienen bailando a través de crisis, etcétera, porque no tienen los recursos como o también, digamos, por lo que roban, ¿entendés? Vemos el caso de la crisis del 2008, por lo que vimos que la crisis inmobiliaria de todo el mundo es causada por Estados Unidos, y bueno, esa crisis se la repartió, hizo cargar a muchos países una crisis que es totalmente, en cierta forma, ajena. Entonces, por ejemplo, cuando se está queriendo, ¿no? El tema de la bancarización de los pobres, ¿no? Que son como 10 millones de personas que entrarían, ¿no? Y no es para criticar este proyecto, sino, pero no me gusta el hecho, ¿no? Porque yo mismo lo he vivido, en una época en la cual estaba siempre liberando cheques, haciendo cosas así, vivía zumbando, ¿no? Y después llegué un día que me dijo, bueno, nada de cheques, nada de tarjeta de crédito, sí tarjeta de débito, como los antiguos del norte, bueno, pensaba gastar lo que uno tiene, no lo que va a tener, ¿entiendes? Y bueno, y a partir de ese momento mi vida cambió totalmente, ¿no? Por eso me preocupa cuando personas que no saben casi lo que es un banco, ahora todas están bancarizadas, habrá visto esas colas interminables de gente, ¿no? Incluso le van a dar créditos también, la posibilidad de créditos, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, si eso está bien, digamos, ¿no? Porque por ahí van por una línea también de dominación, porque todas esas cosas son también igual que la parte digital, son formas de control de esa población. Y me van a pedir préstamos y no van a poder devolverlo. Ustedes saben lo que les pasa, es uno va por las calles y ve préstamo de 10.000 pesos, digamos, una sola firma. Esa persona después no puede pagarlo, y tiene 10 años el infierno de saber que lo van a desalojar, que no puede pagar esa deuda, etc.
Es decir, son elementos ligados también a un capitalismo, ¿no? Que en la última fase se volvió financiero, o sea, que despreció la producción, ¿no? Y se eligió la finanza, o sea, la timba, tal cual, toda la ética relacionada con el trabajo, ¿no? Todas esas cosas se va al diablo, todo pasa a ser como lo hemos visto ahora y se puso muy en descubrimiento a través de la pandemia. Por eso diríamos ese viejo orden, llamémosle viejo orden, no puede existir más. Y yo creo que hasta muchos de estos millonarios ya se dan cuenta que ya no va más eso, ¿no? Pero en lugar, entonces, ¿cuál es lo otro? ¿No? Es decir, ¿cuál es aquí hablábamos de los dos tipos de hombres, ¿no? Digamos, el hombre realmente humano y el otro que parece ser una prolongación de los primates, ¿no? De orangutáneo, gorila, lo que le guste más. ¿Sí? Entonces, esto también entra a jugar, lo que no vamos a tocar mucho aquí, pero sí fue motivo de casi mucho de mi libro, el hecho de la descolonización, ¿no? La descolonización, digamos, del saber, del hacer y del poder, ¿no? Bueno, la década anterior se discutió mucho a lo largo de discursos de la Universidad de Estados Unidos, hasta aquí, etcétera, este tema de la descolonización, que fue además muy planteado por los antropólogos franceses que estuvieron en el África, y al volver del África, a diferencia de los ingleses que se dedicaron a fortalecer siempre al poder, decirle hasta dónde se puede explotar un pueblo sin que estalle, ¿no? Los franceses hicieron al revés, o sea, trajeron todo ese instrumental teórico para aplicárselo a la misma sociedad francesa, para hacer una crítica a la modernidad que nosotros no hicimos. A pesar de que nosotros fuimos víctimas de la modernidad occidental, no hicimos una crítica profunda a esto. Los libros sobre eso, en parte, están escritos por franceses, ¿no? Y es poco lo que se trabajó aquí en ese sentido, ¿no? Pero bueno, quiero decir con esto que todos los cambios que se quieren hacer o que se necesitan hacer, hay que verlo también desde esta perspectiva antropológica, ¿no? que está ligada a la descolonización. Yo creo que el colonialismo es como una cebolla interminable, donde uno le saca una capa y otra capa, ¿no es cierto? Y siempre va quedando algo para sacar. Es decir, descolonizarnos es una tarea de toda la vida, pero es una divertida tarea. Y es interesante, porque uno va a sacar cada cáscara que saca, aparece algo, deja ver algo interesante, y después vemos que eso también tiene alguna falencia, que el colonialismo también ha mordido ahí, entonces hay que sacar otra capa y así, ¿no? Y también en relación al hacer al hacer y el poder, ¿entendés? O sea, bueno, retomar la lectura en otro lado, eso bueno. Y si esta, digamos, tradicionalidad básica, ¿no? Resulta tan difícil de restaurar, es porque las derechas de América Latina están dirigidas y apoyadas por el Departamento de Estado y el Comando Sur de Estados Unidos, los que defienden a ultranza el derecho, entre comillas, a la evasión fiscal multimillonaria, la fuga de capitales, el lavado de dinero y las operaciones offshore de los grandes empresarios, entre comillas, ¿no? Casi todos con arraigo, casi todos casi todos sin arraigo, ¿no? Algunos en el territorio que depredan o revientan, ¿no? Es increíble cómo también gente que ha nacido, se ha criado, ¿no? en un lugar, ¿no? Alguien, no sé quién usó el concepto de reventar territorio. Una cosa es explotar algo, qué sé yo, ¿no? Y sacando un fruto indebido porque se rompe todo ese equilibrio que ya está bien planteado por nuestras culturas incluso indígenas, especialmente la civilización andina, que tiene un buen manejo del territorio. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces este concepto de reventar territorio es como uno va, por ejemplo, a la Amazonía, ¿no? Y dejan, cuando se retiró ahí la compañía que es la misma que viene en Argentina después de petróleo, le dejaron el enchastre de petróleo en una parte de la selva, donde la gente quedaba y pisaban, ellos andan descalzos, quedaban ahí engrudados con ese vino, y un montón de territorios que no les servían para nada porque era como una especie de pantano lleno de petróleo, que no se ocuparon prácticamente de limpiarse, ¿no?
Entonces eso es lo que llamaría reventar territorio. O sea, yo me pregunto si el mundo, en este momento, con toda la población, 7.500 millones de personas que tiene, ¿no?, puede darse el gusto de reventar territorio, o sea, de significar que el paso de ellos por un territorio, después, como la cosa esa que se decía de Atila, después no crece ni de hierba. Entonces, esa es una forma total de salvajismo, ¿no? Y al mismo tiempo, uno ve a lo largo de América, especialmente la América del Pacífico, ¿no?, que como han hecho enormes cantidades de territorio han sido cedidas a las transnacionales, ¿no? Es decir, no, prácticamente, que si se descuidan, casi la mitad de los territorios, y son territorios de montaña, de selva, que el mismo Correa, por ejemplo, en Ecuador, ahí hay un parque nacional sobre el río Napo, que es de Canumí, ¿no?, que se considera que tienen que 3 hectáreas de ese parque pues, tiene más especies que toda América del Norte. Bueno, él tiró a nivel internacional que si le daban la cantidad de lo que valía el petróleo que hay en ese parque, entonces lo guardaban para el futuro sin explotar. Bueno, como no consiguieron que esa inversión, creo que él pedía 3.200 millones de dólares, bueno, hizo un contrato con los chinos y ellos entraron, y yo he visto tomas aéreas de ese campo, y hay como plataformas enormes así donde traen, donde sacan, han vuelto casi un asco, ¿no? Un parque que sin embargo hay partes más al sur, hay unos indígenas que no quieren tener, saben quiénes son los blancos y no quieren tener contacto con ellos, quiere decir, hacer de cuenta que nunca lo ha visto, ¿entiendes? Pero claro, han sido desplazados, arrinconados, y uno ve cómo ese parque, ¿no?, al igual que incluso que el parque que está también en el norte de Bolivia, ¿no?, el Tifni, que ha dado también, que ha sido un elemento muy contradictorio en este caso, así como Correa fue contradictorio a sus mismas prácticas, al hacer lo que hizo, de entregar a los chinos este enorme parque con la mayor biodiversidad del mundo prácticamente, ¿no? Y lo mismo pasó con Evo Morales en el Tifni, ¿no?, que con la introducción de la ruta, etcétera, bueno, para poder para que puedan estar conforme los cocaleros que a su vez han sido la base de su poder. Por esa coca que está en Chapare, muy conocida, ¿no?, es una coca para la cocaína, no para la coca que a veces en el norte nuestro muchos usan. O sea, esa coca viene de la yunga del departamento de La Paz, ¿no? Entonces, esto desde ya ha sido todo es un poder que ha nacido ya enfermo, ¿no?, y tuvo que pagar el precio eso, ¿no?, de mandar a enfrentarse con indígenas que no querían que entre la ruta y que entren toda esta, que ya vino tomas aéreas de ese parque, y ya en la parte sudoriental, digamos, ya estaba como marrón, ¿entendés?, enseñando que estaban destruyendo, ¿entendés? Bueno, eso, como el caso de Evo Morales y de Correa, porque Evo son personas que incluso Evo Morales ha presentado el mejor documento que yo vi en mi vida, ¿no?, digamos, que es un documento de que le llama los 10 mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y la vida. Es fantástico, porque a partir de 10 principios, que incluso los documenta con todas las estadísticas de Naciones Unidas, sobre el estado del mundo, ¿no? Y bueno, entonces una de ellas, la primera, es acabar con el capitalismo, la tercera tiene, bueno, el hecho de que todos los recursos estos naturales fundamentales para la especie humana, ¿no?, como empezando por ejemplo el agua, etcétera, la luz, ¿no?, la energía, etcétera, no podían ser privatizadas, ¿no? También que habla la guerra por la cuestión ecológica de la guerra, como que destruye la guerra, etcétera, ¿no? Bueno, y así va como los 10 mandamientos, cada uno con muchos ejemplos, ¿no?, que son a veces no poco conocidos, porque como a Estados Unidos no le gustan las estadísticas, porque casi todas las estadísticas que hacen son contra ellos, en el sentido de que muestran los destrozos que están haciendo, las intervenciones, etc. Entonces, en lo posible, no, como ellos mantienen bastante a las Naciones Unidas, entonces no han publicado ni difundido mayormente estas estadísticas. Pero entonces, ahí nos veía lleno de cifras, cuál es el estado, por ejemplo, el efecto invernadero, el tema
es decir, hasta dónde resiste la atmósfera, la cantidad de carbono que puede resistir la atmósfera, todo eso está documentado y con entonces, mostrar esas estadísticas era muy fuerte. ¿Entiendes? Ese documento, ¿no? Que incluso yo creo que el mismo Evo después no fue del todo coherente, a raíz de que tenía una base de poder que acá tenía que servir, ¿cierto? Porque nació de ahí ese poder, ¿no? Era, digamos, quedó como un documento, y bueno, entre ellos también el derecho a la naturaleza, ¿no? Que eso fue el campo para desarrollar todo eso, fue la constitución, la nueva constitución nacional, que también de forma paralela se hacía en Ecuador, ¿no? Y antes, bueno, también estaba la cosa de Chiapas, que fue también muy interesante el uso del lenguaje que se hizo ahí, porque diciendo, por ejemplo, con el zapatismo decía, ¿no? Que no, le acusaban, sí, como se acusaba a la izquierda de querer traer formas de vida extrañas, etcétera, a la comunidad, ¿no? que como si fuera una imposición de valores. Él decía que ellos no quieren imponer nada a nadie, pero no quieren que les impongan nada. Con esa frase del comandante Marcos, digamos, lo dejaba atado de mano, porque cómo poder bombardear y hacer desaparecer a tipos que te dicen, yo no quiero, no quiero cambiarle la vida a nadie, pero no quiero que tampoco ustedes nos cambien la nuestra. Entonces la lógica, queda descubierta toda la lógica de la dominación de ese lado. Entonces se dio todo en el caso indígena, ¿no? De cómo lo que han sido siempre los remanentes digamos, en el cual se veía como una sociedad atrasada, que no tienen ya nada que aportar, que simplemente es un futuro y va a ser un futuro de extinción lenta, ¿no? Cobrando una fuerza inédita, ¿no? Y me hace acordar una frase de Martí también, que decía que, ¿no? Que América no iba a echar a caminar, digamos, hasta que no caminen los indios, ¿entiendes? Lo dijo hacia el final de la vida Martí, ¿entiendes? Y es tal cual, ¿no es cierto? Todo el momento más importante de América vino cuando los niños salieron de esa fase inicial que les estaba comentando del año 70, ¿no? Y 20 años después ya sabían articular muy bien su lenguaje, defenderlo incluso estando en organismos internacionales, y cosas, ¿no? Y cosas que daban vuelta mucho, incluso todos los esquemas. Me acuerdo que cuando se discutía cómo iba a ser la Corte Suprema de Justicia, bueno, los constituyentes decían que no tienen que tener estudios, doctorado en derecho de tal cosa, de tal otra, etcétera, pero siempre apuntando a las altas cumbres académicas, digamos, ¿no? Y ahí tenía como interlocutores indígenas que estaban todavía con alguna pluma, o se ponían la pluma a propósito, ¿entiendes? Y que decían, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que saber derechos romanos? Dicen, ¿no? Nuestras comunidades siempre han sido más justas que la de ustedes, con tantos derechos romanos, tantas cosas, nosotros fuimos mucho más justos. Entonces, si sabemos, quiere decir que nosotros tenemos un mejor manejo de la justicia social que ustedes. Son argumentos difíciles de rebatir. Bueno, nuestra propuesta civilizatoria, ¿no? De parte de la recuperación y potenciación de los saberes ancestrales en materia ambiental y otros órdenes que afirman una vida ética, para abrirse luego a ese diálogo que precisa el ecodesarrollo en todos los terrenos de la actividad del hombre. A la barbarie actual, ¿no? El monocultivo, ¿no? Que envenena y mata a la tierra, se opone una eficiencia productiva cifrada en pequeñas unidades agrarias, que se funda en una biología de la conservación. Ello exige un rechazo enérgico a la creciente ocupación y saqueo del territorio por las corporaciones, lo que implica, ¿no? Una llamativa incoherencia, ¿no? El costo político de estas concesiones, ¿no? al gran capital es una causa no menor para explicar el retroceso de las políticas sociales que cuentan con un fuerte sustrato cultural. Esto del sustrato cultural es muy importante, ¿entiendes? Porque vemos cómo este capitalismo, ¿no? financiero, así exacerbado, ¿no? ataca todos los sustratos culturales, porque saben que ahí está la base de una sociedad, y saben además que esos sustratos tienen una racionalidad muy fuerte, porque ¿qué es lo que están proponiendo? El culto al consumo. O sea, no hemos dejado, cuando yo era chico todavía existían los valores, ¿entiendes?
y gente, en los del norte vimos cuánta gente de casa decía yo voy a morir feliz porque, como diciendo, llevé una vida, no usaban la palabra ética, pero sí como diciendo que eran honestos, ¿entiendes? Que nunca habían robado a nadie, ¿sí? Y para ellos eso era un gran logro, ¿no? Sus padres habían sido iguales, y nosotros en el norte todavía, aunque pertenecamos no a la clase indígena, sino quizá un poco más arriba, pero también hemos vivido esa cosa. Vos, Teuco, lo habrás tenido con tu padre, y yo lo tuve con el mío también, ¿sí? En el cual nos enseñan que hay otros valores que a ninguno se le hubiera ocurrido poner al consumo como valor. Y sin embargo, ahora tenemos eso, ¿no? Que todos, incluso hasta los gobiernos más progresistas y populares, ¿no es cierto?, hacen culto al consumo, ¿sí? Y hay toda una publicidad que machaca día y noche, ¿no es cierto?, con toda esta exaltación y adoración del consumo, ¿no? Que es una especie de metavalor que ha reemplazado a todos los otros, a los verdaderos valores que se llaman. Entonces yo creo que también esta exaltación del consumo, ¿no?, para el cual está la publicidad, es un elemento a contrapelo así de la necesidad real de la humanidad. Porque lo que no tenemos es que hay que justamente hacer todo lo contrario, ¿no? Desincentivar el consumo, reducirlo, porque también también con la teoría, en parte también esto de ¿no?, digamos, del decrecimiento, ¿no?, en el cual, digamos, ya somos como 7.500 millones de personas en el mundo. Entonces no se puede, hasta esa cuestión que nunca quiso ser tratada, ¿no?, de los límites poblacionales, ¿no?, también encontrar, porque por más buenas que sea una sociedad, siempre la cantidad de población es inevitable para fijar cómo choca con el medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cuestiones, ¿no?, del decrecimiento, ¿no?, que se plantea, es decir, programar, reducirse de alguna manera, ¿no? Lo cual uno mirando desde otra óptica, eso significa un avance, porque en el principio era la ocupación de los territorios, de las cosas, etcétera, quizás de mala manera, no medio los brincos, y uno ve, por ejemplo, para el sur, ahí donde están los galeses, porque ellos tienen un tratamiento tan exquisito, tienen sus árboles frutales, de los cuales sacan los frutos rojos y hacen mermeladas, hacen mil cosas, ¿no?, que uno ve que tiene un tratamiento superior de la tierra. No necesita mucha tierra porque nadie puede, digamos, humanizar un territorio muy grande. Uno humaniza, de alguna manera, lo reducido, ¿no? Si vos te dan 3 hectáreas, puede ser una cosa muy bella, pero si te dan 5.000, ya vas a tener que caer en lo macro, digamos, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no?, bueno, ya incluso los indígenas, ¿no?, también en su congreso, en sus cosas, habían planteado, ¿no?, el hecho de la necesidad de hacer tribunales ambientales. Entonces, fíjese cómo que estos indios que estaban ahí, que supuestamente eran brutos, no sabían nada, de pronto son los que están proponiendo no solo a nuestra sociedad latinoamericana, sino al mundo entero, porque esos 10 mandamientos que hablaba de Evo Morales, podría ser un plan para todo el mundo, viniendo desde América, porque prácticamente, o sea, yo me acuerdo en las épocas de los 70, ¿no?, uno veía que en África había por lo menos 8 o 10 líderes importantes que trataban de considerar las tradiciones ancestrales con la cultura occidental, con lo llamado a la modernidad, etcétera, ¿no?, como el Julius Nyerere, el Nkrumah, bueno. En cambio, es decir, todo esto, bueno, en Asia también estaba Gandhi, estaba Mao Zedong, que de algunos aspectos era interesante, ¿no?, lo que se explica el mundo campesino sobre todo. Y en Europa, bueno, no, había también una serie de antropólogos que, bueno, incluso los que ya volvían de África y hacían un análisis, una crítica fuerte a la modernidad y al capitalismo comentado por la modernidad, ¿sí? Entonces, después eso, ahora en este momento uno va en África, no encuentra casi nada. ¿Qué pasó con Asia también? Regímenes que de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con Rusia, por ejemplo, ¿no? O sea, es comunista, ya ni se sabe si es comunista, igual que los chinos, etcétera, ¿no? Es decir, se han vuelto también capitalistas de otro tipo, ¿no? De todas maneras, no cae de los chinos ni de los
ni los rusos, etcétera, no cae una línea de conducta, principios éticos, digamos, así como para salvar al planeta. Ninguno de hecho va a salvar al planeta, incluso los problemas de polución que tiene China son enormes, también la superpolución de gente, etcétera. En Europa sí nos dio algunos antropólogos y teóricos, etcétera, que han ayudado en ese aspecto, pero que solamente América, ¿no? Y los indígenas de América, más que los no indígenas, solo que han tirado cosas sustanciales como principios, ¿no? Para poder, digamos, salvar al planeta, ¿no? O sea que el planeta, de alguna manera, desde el punto de vista ético, sobre todo, está prácticamente dependiendo de nuestra civilización y de algunos líderes indígenas, así que bueno, que saben reconocer o recuperar todos sus valores, que no confían en toda ese valor, digamos, ofensiva, ¿no? Que en relación a la mega minería y en relación también a quedarse con el agua, porque el agua no puede haber minería y agua, ¿entendés? O sea, hay, por ejemplo, un principio civilizatorio importante que hicieron ahí en Chilecito, ¿no? Con el tema del monte, donde están sacando tiene hace años del oro, ¿no? Y ellos llegaron a decir, gente pobre, ¿no? Que llega a decir, por ejemplo, no queremos oro, queremos agua, ¿cierto? Ahí está definido un montón de cosas, ¿entendés? O sea, que mientras uno opta por la vida, que el agua es la vida, el agua es la tradición, de poder mantener sus cultivos, su modo de ser, que ya viene de la época precolombina, sigue en la época de la colonia, como decía Regina, y se atraviesa todo el siglo XX, y está ahora tratando de sobrevivir, con todo este bombardeo de grandes capitales, de las grandes concesiones que hacen al capitalismo que hicieron los países como Colombia, por ejemplo, como Perú también, ¿entendés? Con todas las tradiciones, Perú es un lugar muy vendido, ¿no? Bueno, muy lindo para mí. Bueno, ya nadie pone en duda, ¿no?, que como secuela de esta pandemia vendrá una gran recesión y que los gobiernos de los países centrales, pongo entre comillas, porque eso también es otra forma de colonialismo que nosotros queremos incorporar, ¿entendés? No hay países centrales ni culturas centrales, es decir, hay, por ejemplo, ¿no?, todo sistema simbólico, ¿no?, tiene su propio centro, su propia periferia. Usted va a Salta, bueno, tiene la catedral, después tiene templos menores, va a los pueblos, tiene iglesitas, tiene capillas. Entonces hay toda una estructura, etcétera, que cada sistema simbólico tiene su propio centro, su propia periferia. Entonces, no se puede hablar de países centrales y menos de culturas periféricas, ¿no? Y nosotros a veces nos gusta identificarnos con los periféricos. Y yo diría que no. Pero en último caso, si se trata de cómo salvar al planeta, yo creo que no, los yanquis estarían al final, serían los ultra periféricos, porque están haciendo todo para destruirlo, ¿no? En cambio, los indígenas andinos, por ejemplo, con todo su lógica, y no solo de los Andes, pero también de México, hay varios países, en el mismo Estados Unidos también, ¿sí?, en el cual evidentemente ellos sí están en el centro, porque el centro sería el punto civilizatorio que se necesita en ese momento para sobrevivir. Pues de todas maneras no es bueno utilizar este concepto centro-periferia, porque resulta lo que antes éramos los explotados, no resulta que ahora somos los periféricos, que suena bonito, ¿entiendes? No podemos asumirnos como periféricos. Nosotros tenemos centros y tenemos periferias, o centros incluso afirmados en toda una filosofía de vida. No son gente que simplemente que tiene conocimiento para sembrar maíz o cosas así. Tiene grandes principios filosóficos que han estado también en otras culturas y civilizaciones. Bueno, incluso, ¿no?, hay otro elemento, ¿no?, que la jugada de Estados Unidos, última, ¿no?,
por ejemplo, en el año, a ver, tendría que remontarme el año 1823, ¿no? Donde James Monroe, ¿no?, funda la doctrina Monroe, ¿no? Era más o menos, en ese momento eran las últimas batallas ya, porque en el año siguiente está la batalla de Ayacucho y se acabó, se acabó, digamos, el dominio español en América, ¿no? Ahora, bueno, entonces esa doctrina Monroe era en cierta manera, creo que es mi tesis, ¿no?, de que tenía un sentido positivo, porque veía que estaba en este momento en Europa saliría de una contraofensiva de todos los realistas, etcétera, para poder recuperar estas colonias, ¿no? Cosa que se terminaría en el año siguiente, pero por lo que hubo un intento de evitar ese colapso final, ¿no?, de las colonias así. Entonces, creo que la doctrina Monroe les quería decir a los europeos, ¿no?, que ojo, no, Estados Unidos no va a permitir que ustedes manden flotas, digamos, para reconquistar, pongamos, el mundo de habla hispana, ¿no?, que era lo que estaban pensando en ese momento, ¿no? Es decir, porque además creo que Monroe era un tipo, no un tipo podrido, era un tipo con más o menos salvable desde el punto de vista de teoría política, etc. Pero ahora, ¿no es cierto?, han reflotado la doctrina Monroe. Pero sí, pasemos 1825, ahí, Bolívar planifica hacer el año 26 el primer congreso aficiónico de hacer en Panamá. Congreso que después Chávez lo llegó hasta el 5º congreso no aficiónico, y que podríamos decir que es una línea fundacional, fundamental para nuestra América, ¿no? Entonces, y bueno, entonces cuando él le deja para que haga las invitaciones y se va a la guerra, y cuando vuelve en el año 25, a sentarse con Santander, con quien vivían peleándose, bueno, Santander le cuenta que lo invitaba a Estados Unidos al Congreso de Panamá. Dice, él se enojó muchísimo Bolívar, y él dijo dos frases así, ¿no?, que son premonitorias. Digo, Estados Unidos parece designado por la providencia, dice, para sembrar el mundo de males en nombre de la libertad. Fíjese si eso, ¿no? Y también dijo otra cosa, que Estados Unidos no tenía que formar parte de los arreglos americanos. En este momento los americanos éramos nosotros, ellos eran un país sin nada, ¿no? Entonces, fíjense en esos dos aspectos, ¿no? Como el uno, cuando decía que no tenía que formar parte de los arreglos, ¿no?, estaba hablando ya ¿no?, de que la Unión Latinoamericana tenía que hacerse signo norteamericano. Y después también señalando cómo Estados Unidos siempre invocaba el tema de la libertad para hacer todos los destrozos que quería hacer en el mundo, porque es una palabra que ya desde la Revolución Francesa había quedado exaltada, en el pueblo de Quijote. Hay un texto también de exaltación a la libertad, etcétera, que hace hasta el mismo Quijote, en el año 1600, ¿no? Entonces, esto lo lleva, ¿no?, y en este momento le dan Estados Unidos, digamos, resemantizó bueno, este es un antecedente lejano, que a fines del siglo XIX, ¿no?, que se convirtió en el panamericanismo de John Blaine, que también era del Departamento de Estado, no sé, ¿no? Pero, y ahí nace esta historia, dos ejes para mirar la historia de América, ¿no? Que uno es el panamericanismo y el otro el latinoamericanismo, ¿no? El panamericanismo prácticamente ya, quitándole ya todos los falsos discursos, ¿no es cierto?, es Latinoamérica para los norteamericanos, 50 y otra. Tenemos derecho a intervenir y hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, ese panamericanismo, ¿no?, después reivindica en cierta manera la doctrina Monroe, que fue muchos años atrás, pues pasamos de 1823 a 1890, ¿no? O sea, pero bueno, es como siempre Estados Unidos recurriendo a la libertad, y en este caso también a un legado histórico, ¿no?, que es como si Monroe le hubiera mandado que tenga que dominar, como que fuera algo natural para Estados Unidos dominar a toda América. Entonces uno ve ahora países que están queriendo hacer experiencia, como pasó con Venezuela, y que lo tienen las flotas ahí manteniendo un bloqueo a ellos, a Cuba. ¿Qué mal le hacen a la humanidad Cuba? ¿Qué mal le hace también Venezuela?
podrían estar mucho mejor si no lo estuvieran acosando todo el tiempo. Pero bueno, no admiten nada que salga de su esquema de valores. Bueno, pero este es otro aspecto, ¿no? Bueno, aquí hay algo sobre Argentina. Bueno, Argentina tiene ya un enorme pasivo ambiental al que hay que poner coto, ¿no? Pues se viene una furiosa destrucción de la naturaleza para obtener los dólares necesarios para pagar deudas irracionales que solo sirvieron para fugar capitales, ¿no? Fugar capitales especulativos por la banca privada, ¿no? El petróleo obtenido por el fracking, ¿no? Al desaforado extractivismo minero para terminar o empezar con una soja que no deja ni un árbol ni un rancho como muestra para los nostálgicos del paisaje. Tampoco dejan un cable, ¿no es cierto? Siempre uno iba por la ruta y había cables y los cables estaban llenos de pájaros que se asentaban ahí. Y ya no hay ni dónde, un pájaro ya no tiene dónde asentarse. Entonces, uno puede recorrer kilómetros y kilómetros, media hora por un camino y no ve ni un simple pajarito. No, sin duda, ¿no? Habrá en este tiempo una fuerte transformación de las ideas, ¿no? Lo que no entraña que las prácticas políticas y sociales vayan a cambiar de inmediato, ¿no? Toda idea demanda una larga incubación, la que ya empezó entre nosotros, ¿no? Y se aceleró un poco con la pandemia, ¿no? Pero fíjate lo que dice Darcy Ribeiro sobre el tema de las ideas, dicen, ¿no? Que las ideas son como los mangos, dice, los que cuando están maduros caen todos al mismo tiempo y en todas partes, ¿no? Pero Estados Unidos, que carece de toda ética, se prepara para oponerse, como de costumbre, a todo cambio que no favorezca su interés, razón por la cual fue declarado y tratado en varios foros internacionales como un enemigo común de la humanidad, ¿no? Bueno, la pandemia dejó en claro la impotencia del Dios mercado para salvar de la muerte, ¿no?, a cientos de miles de personas. Y más que esto, ¿no?, su estólida indiferencia, pues pobres y viejos hay muchos y está bien que se mueran, ¿viste? Y en especial si son latinos y afrodescendientes, ¿no? Se vio así la necesidad de contar con un bueno, la pandemia completa la digitalización del mundo y quienes no se manejen bien con la tecnología de punta de esta nueva era no pueden o no puedan comprar la tecnología, quedan ahora fuera de todo y hasta precisan de un asistente para cobrar una pensión, ¿no?, o pagar una factura de servicio, ¿no? Lo triste de esta llamada fibra electrónica, ¿no?, es que lleva a ignorar por completo al que está al lado, ¿no?, y a centrarse en los mensajes que cada rato está enviando o recibiendo, o en la música que está sonando a través del celular, ¿cierto?, o de las imágenes que está viendo un video, etcétera. Así todo el resto, ¿no?, es decir, sobre todo en la calle, ¿no? A veces la calle, la gente que lo ve como un tiempo neutro, como un tiempo que voy de un lugar a otro. Los dos lugares importan, en la calle no importa, ¿no? Y si nos vamos a la calle, uno ve a toda la gente que está reuniendo ahí. Es una clase de sociología la calle, pero nadie la mira porque todos están reduciendo la vida a una pantallita de pocos centímetros cuadrados, ¿no? Y que además transmite las cosas que al poder le interesan, jueguitos que me gustan, no me gustan, ¿entendés? O sea, la liberación o no se puede traducir como eso me gusta o no me gusta, ¿no? Bueno, es decir, todos estamos interconectados. O sea, con Estados Unidos hicieron una encuesta donde realmente el 75% de la gente no ponía reparos que lo llamen a las 3, 4, 5 de la mañana, no decirle, no podía defender esa privacidad, etc. Yo recuerdo en Francia, no, ya estaba mal llamar después de las 10 de la noche, uno va retirándose y a poco de la vigilia y entrando en el sueño, ¿no?
mí tampoco me gusta que me sacudan con una llamada, así ya como me queda poco para dormir. Bueno. Entonces, es decir, en esto también caen, digamos, la sociabilidad, la comunidad y la solidaridad, ¿no es cierto? Y se alienta el egoísmo, ¿no? Cosa que también se ha visto en esta pandemia, ya le había descrito, ¿no? Quienes hoy nadan en dinero olvidan que su riqueza se construyó con la explotación de esa humanidad sumergida a la que tanto desprecian, la que levantó su casa y su fábrica ladrillo a ladrillo, cayéndose a menudo del andamio, ¿no? Sin que a nadie le importe, y que no pueden siquiera construirse una modesta vivienda propia y termina durmiendo en la calle bajo la lluvia y el frío, ¿no? Solo es real y creíble lo que está en la pequeña pantalla del celular, y no la sangre que corre por el mundo, ¿no? Es llamada por lo que no tiene más que su pobre vida, ¿no? Si la democracia de la república se basa, como bien sabemos, en la libertad, la igualdad y la fraternidad, que sería la solidaridad, ¿no? La gran desigualdad imperante, ¿no? Debió alentar al virus a visitarnos para poner las cosas en su lugar y decirnos que un cuarto de la población del país vive en extrema pobreza y debe llevar a sus hijos a los comedores públicos para que no se mueran de inanición. Hicieron de este país capaz de alimentar al mundo, ¿no? Todo reposa en los paraísos fiscales, ¿no? A salvo de un Estado al que no se le ocurra, bueno, siempre están pensando que ni siquiera tiene que pensar el Estado ese en pedirle una mínima contribución, como pasa ahora con que se recitan de pagar el 1%, ¿sí? Incluso yendo en el sentido más lejos que en Estados Unidos, donde hay una organización como de 80 hipermillonarios que le pide al Estado que les cobre más, porque se dan cuenta que están acabando con el mundo y que si no ellos toman medidas fuertes, o sea, le van a pasar por encima. ¿Mm? Bueno, el tema también que se presenta como ético en esto, con relación también al medio ambiente, que el medio ambiente, más allá de la cuestión del efecto invernadero, que también ¿no? juega también a veces con relación a las flores, etc., pero también hay la fauna, que ha visto muchas cosas sobre la fauna, ¿no? Bueno, animales que tienen es increíble, ¿no? La riqueza de la vida animal, tiburones que detectan a 3 kilómetros por el movimiento del agua marina que puede haber una presa ahí, incluso el tamaño de esas presas, ¿no? O si hay se derramó un poquito de sangre, olerla a 3 kilómetros, ¿entiendes? Cosa que, bueno, está lleno de facultades así, ¿no? Y las plantas, cosas que tienen, ¿no? La medicina cayaguaya dejó como por lo menos 700 remedios, etcétera, ¿no? Tomados de las plantas de América con las cuales trataban porque ellos eran médicos itinerantes que venían desde el Departamento de La Paz y recorrían hasta Venezuela, preguntando con qué cura una cosa, la otra, etcétera, y bueno, y a ellos justamente la medicina cayaguaya es uno de los elementos que ha valido a Bolivia el tema del patrimonio cultural inmaterial, y también con el carnaval de Oruro, pero me parece mucho más importante los cayaguayas, porque es una tradición seguida a través de los siglos, mientras el carnaval de Oruro se basa mucho también en las máscaras, esas traídas de Oriente, ¿no? Por una persona que fueron a estudiar eso, y las trajeron y las adoptaron para el carnaval. Es muy lindo ese, porque es lo que no tiene el valor de la medicina cayaguaya, ¿no? Bueno, se hablan de 2 o 3 millones de especies, ¿no? Pero hay algunos naturalistas también que elevan el número como 80 millones, el número de especies desconocidas. Es decir, toda una riqueza que uno ve cómo la están destruyendo, ¿no? Aquí a veces veo los parques nacionales de África que matan a un rinoceronte, por ejemplo, para sacar ese cuerno, que no sé para qué cuerno lo usan, ¿no? Porque antes pareciera que era una especie de Viagra oriental, ¿no? Y después le atribuyeron otra ventaja, ¿no? Y la cuestión es que quedan pocos ya de rinoceronte, entonces van y matan a una madre y le dejan a la cría ahí, ¿no? Que no sabe por supuesto qué hacer. Por eso en algunos parques han puesto también una especie de criadero de los
rinocerontes, estos inocentitos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como es decir, se va destruyendo de una manera misericordia toda esta frente a un animal tan impresionante como un rinoceronte, ¿no? ¿Qué se puede hacer a los tipos que matan, que hacen eso, que hacen ese alto crimen? Para mí es un crimen mucho más alto que matar a una persona. Porque personas hay millones, miles de millones. Y esos bichos son una gran construcción de la naturaleza, quedan un poco. ¿Entendés? Entonces no es lo mismo matar un animal de eso, matar a un elefante. ¿Entendés? Eso es como hizo el rey de España. ¿Sí? Entonces, ahora la dinámica del capital en las últimas décadas, ¿no es cierto? Se ha dado en llamar como acumulación por desposesión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que también incluso instrumentado en la parte del norte, por un lado se propone la criminalización de toda lucha indígena. Fíjese en Argentina cuando a 3 mapuches con ondas lo quisieron poner al lado de todos los, digamos, de toda esta, que en Oriente, ¿no? Toda esta lucha de fanáticos así del Islam, etcétera, ¿no? Cuando no tienen nada que ver, primero son unas pocas personas que están en ese mismo lugar muy específico, pero eso es una cosa que ya viene de Estados Unidos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya creo que en esta historia, ¿no? Una vez viendo un diario de la prensa del año, creo que era del año, bueno, 2 años antes más o menos de la conquista del desierto, cuando ya vieron que estaba moviendo Alsina, ¿no? Entonces, y Roca, por un lado, ya estaba pensando en la solución final que le llamaba, ¿no? Bueno, entonces este Bullrich, ya ahora viene muy al caso por el papel de este Bullrich, que está ahora, ¿no? Hizo una adquisición de los fusiles llamados Cavalieri en Italia, que era un fusil de repetición que disparaba 6 tiros por minuto. ¿Cuál era en ese momento no había casi publicidad, había uno que era para defender la caída del pelo y otro por unos pomos Warner que de carnaval, que uno lo habían falsificado y ponía de pico en el cine porque le habían falsificado un pomito de nacionalidad, digamos, para carnaval. Y bueno, el aviso que sacó la casa un tocayo mío, Adolfo Bullrich, ¿no? Decía: se matan 6 indios por minuto, ¿no? Con los fusiles Cavalieri, que se podrán encontrar por mayor y por menor en la tienda de ellos, ubicado en la calle Potosí, número 78, ¿no? Decía así. Entonces, en vez de decir que se disparan 6 indios por minuto, se disparan 6 tiros, que era este fusil, que bueno, qué suerte habrá tenido, porque nunca más lo vi nombrar, ¿no? Y para hacerlo más explícito, como era la preocupación en ese momento, era matar indios, era el proyecto argentino, ¿entiendes? No solamente desplazarlos, quedarse con sus tierras, sino directamente matarlos. Y entonces, incluso este Adolfo Bullrich, quizá por haber importado con fusiles, que seguramente lo usaron 2 años después, ¿no? Creo que me parece que lo nombraron presidente del Club del Progreso. Claro, porque no hay nada más progresista que matar indios, ¿no? Bueno, el tema de la acumulación por desposesión, ¿no es cierto?, es criminalizar, porque antes lo desplazaban de las tierras fértiles, ¿no? Y después cuando empezaron a entrar con la minería y otras cosas, vieron que todas esas tierras despreciadas tenían un valor, y un valor especialmente que les interesaba mucho al capital, y que era lo que se necesitaba, que vinieran con grandes máquinas, etcétera, para acabar, tirar montes abajo, etcétera. Entonces, y ahora, después que los mandaron a esos lugares donde casi es difícil vivir, ¿no? Son muy estériles, también los echan de ahí, ¿entiendes? Y para eso criminalizan. Por eso esa es una política usada en toda América, ¿entiendes? O sea, criminalizar a los indios para expulsarlos y hacer lo que quieran con ellos. Porque si uno dice, claro, que son kurdos, o que forman parte de ISIS, todas esas cosas, ¿no? Que son infladas también por los yanquis, porque hasta qué punto no fueron ellos los inventores de todas esos exámenes, digamos, del Islam, ¿no? Que el Islam, por una parte, tiene un proceso civilizatorio muy interesante, ¿no?
Y también creo que esos grupos, nuestros grupos armados, etcétera, fueron en gran parte creación también de Estados Unidos. Pero todos los tratos que estuve así en África, no tratado así con personas así de nada, había personas muy cabales, muy respetuosas en sí mismos, ¿entiendes? O sea, incluso ellos mismos también no estaban de acuerdo para nada con toda esa imagen de terroristas que estaba construyendo, ¿no? Bueno, bueno, tal de poco, se traduce en la exclusión forzosa de las poblaciones campesinas e indígenas hacia las grandes ciudades, donde se irán diluyendo sus matrices culturales y con ellas la perspectiva ecoterritorial contenida en la filosofía del buen vivir, ¿no? En este caso de la filosofía del buen vivir, bueno, ¿no? que se traduce más causa en quechua, y se sumas camaña en y también dice doctora Escobar aportó, bueno, que en el caso de los guaraníes, ¿no? Lo que se llamó tecoporá, que significan prácticamente nuestras costumbres, nuestro modo de ser, ¿no? Como forma de vida. Bueno, así que prácticamente, tanto por el lado pacífico como el lado atlántico, ¿no? Hay toda una filosofía, un pensamiento, ¿no? Porque que es muy avanzado, diríamos, ¿no? Y que podría servir si el mundo quiere realmente salvarse y llegar a la madurez de la especie. Yo creo que el siglo XXI eso es un siglo ya, digamos, definitivo, ¿no? O desaparece la humanidad, ¿no? O cambia y, digamos, y completa su proyecto, ese proyecto de piedad para los débiles, que quiere decir, sobre todo, la solidaridad, la reciprocidad, ¿no? Entonces, bueno, bueno, resulta que entonces eso, la soja, por ejemplo, ahí esas viejas estancias, el campo, que tenían 2 o 3 peones ahí que dedicaban a las vacas, toda esa gente fue expulsada, ya no necesitan ningún peón, no necesitan nada, ¿entiendes? Porque necesitan compañía de gringos, así de, bueno, de, qué sé yo, de tipo de clase media, que uno compró un avioncito para fumigar, el otro que tiene una máquina para sembrar, otra para cosechar, etcétera, y el dueño del campo está ahí tomando cafecito en la plaza del pueblo, no hace nada, dejó de ser un agricultor, ¿cierto? Y bueno, y toda la cosa así totalmente mecanizada que arrasa con todo, es decir, uno iba ante el campo, ¿cierto? Y bueno, y se encontraba con que había una casa aquí, un rancho, había toda una digamos, este elemento de vida que creaban un ambiente, un alambrado, un molino de viento, etcétera, ¿entiendes? Entonces todo eso como que ha desaparecido porque el capital solo le interesa, digamos, hacer una especie de tierra, de elemento vacío, de vaciamiento. Yo vi una foto impresionante de la zona también del Mato Grosso brasileño, ¿no? En el cual también parecía apocalíptica, porque era un enorme territorio así todo, como si fuera de soja, no sabía ni un arbolito ni nada, sino hojas, y en el fondo como 10 maquinarias enormes, monstruosas, así, que eran las que venían a cosechar, ¿no? Y estoy hablando ahí del famoso Mato Grosso, ¿no? Que son, al igual que lo que quieren hacer ahora con la Amazonía, ¿no? Que es el proyecto actual. En la misma Bolivia se lo acusa incluso no sé si bien o mal a Evo, nuestros grupos se destruyeron como 5 millones de hectáreas, ¿no? En la chiquitanía, se quemaron, ¿no? Sin contar, bueno, todos los destrozos que han hecho en el Parque del Fujismo, ¿no? Que junto con el de Ecuador son los más importantes de América en materia de biodiversidad, ¿no? Bueno, ya me acerco para... Tal de poco se traduce en la exclusión forzosa de las poblaciones campesinas e indígenas hacia las grandes ciudades, donde se irán diluyendo sus matrices culturales y con ella la perspectiva ecoterritorial contenida en la filosofía del buen vivir. Es decir, aquí sí con esto también que el tema es un tema filosófico, ¿no? En el sentido que todos estos tipos que solo piensan en hacer dinero y en arrasar con todo, se deben sentir desnudos frente a alguien que tiene todo ese repaje ético, ¿sí? Y que reivindica todas estas cuestiones relacionadas con el buen vivir, ¿no? Que el buen vivir, digamos, es decir, por ejemplo, que si uno, por ejemplo, tiene mucha gente a la que explota, y entonces, lógicamente, con el dinero que se hace de la explotación de esa gente, él va a vivir bien.
Por eso vivir bien no es el buen vivir, ¿no? Es decir, el buen vivir prácticamente se limita. Si hay muchas personas, entonces tiene que ser una sociedad cooperativa, etcétera, ¿no? Está planteado en términos de la relación directa de una persona con la tierra, ¿no? Y no en la explotación de otros a través de mecanismos económicos o de una economía de explotación, etcétera. Bueno, entonces ellos ven, por ejemplo, ¿no? El caso indígena, ¿no? Que tiene que haber una relación, ¿no? entre la tierra, diríamos, y una filosofía, ¿no? Eso en Salta, en Tucumán, yo he visto también cómo se maneja, ¿entiendes? O sea, detrás de esto hay una comunidad, digamos, con una cultura y una historia. Nosotros requerimos prácticamente en el norte, ¿no? Por ejemplo, le damos importancia a la historia, ¿no? Y le damos también importancia a los valores que portan esa gente que está ahí, que a veces pueden ser peores o tener cierta independencia, lo que sea, pero todo, de alguna manera, más allá de que pueda haber algunas explotaciones económicas, etcétera, ¿no? Todavía tiene un valor toda esta cuestión teórica, ¿no? En relación, digamos, a que se maneja con una cultura y una filosofía frente a las bestias que solo entienden de romper todo con tal de hacer dinero. ¿Entiendes? Esos dos son, digamos, en un lado está el Homo sapiens, ¿no es cierto? Que de alguna manera desoye, ¿no? Porque el cristianismo ya arranca mal, ¿no? Porque si lo que justamente Dios le da crea las plantas primero, después los animales, y se lo da al hombre, ¿no? Para que haga lo que quiera con él. Esto es algo que todos los indígenas rechazan, ¿cierto? El hombre es uno más, es igual que las plantas, igual que los animales, no es un elemento superior, ¿entiendes? Y por lo tanto, como decimos, todos tenemos derecho a la vida. Entonces, entonces esto, alguien ha definido toda esta cuestión, ¿no? Digamos, de cómo pasa con la gente que se maneja con la estructura más tradicional, ¿no? Llamado como una biología de la conservación, en el cual ya no se ven las cosas así como ligadas a estos al tema de los recursos naturales, que dijimos que para ellos no existen. La tierra, la naturaleza no es un recurso natural, es un ser vivo con el que yo interactúo y le doy y ella me da. Yo siembro y si con lo mejor siembro, con lo mejor más la respete, mejor van a ser los frutos que me va a dar esa naturaleza. ¿Entiendes? Bueno, ya veis, acercamos al final. Esto no se trata, dice, de un simple temor, ¿no? Pues vemos la política capitalista de la memoria ataca todos los valores tradicionales en lo que fundaba nuestra identidad, a los que expulsa de escena o manipula para ponerlos al servicio de la publicidad. Recuerdo que en 1984, ¿no? la famosa y terrible novela de George Orwell, ¿no? Se creó un ministerio de la verdad, ¿no? Yo creo que en el gobierno anterior tenía un poco eso, ¿no? Dedicado a reescribir continuamente los registros históricos para ponerlos al día de los cambiantes y caprichosas políticas del Estado, ¿no? Que se instituyen como normales. Aquí vemos que una de las palabras fundamentales de este nuevo siglo es la palabra de la normalidad, de la norma o de la normalidad. Porque la vieja normalidad y la nueva normalidad. A la vieja ya todo prácticamente la estigmatizan, ¿no es cierto? Pero bueno, y también incluso los que quieren montarse la nueva modernidad a veces también, de hecho, están queriendo arrastrar todas las viejas compulsiones, ¿no? A llevar lo esencial e incluso recuperar por vía digamos, de la tecnología, lo que pueden perder en otro terreno, ¿no? Ellos se dan cuenta ya que ya no pueden ir mucho más lejos, que tienen que buscar otros mecanismos, ¿no? Entonces eso, acuérdense de esa palabra normalidad, ¿no es cierto? Porque vamos a preguntar, ¿qué es lo normal? ¿No? Hay tantas miserias, tantas cosas en el mundo, ¿no? Tantas matanzas, etcétera, y digo, ¿es normal eso? ¿No? Yo he visto fotos así de lugares, ¿no? Donde no quedaba, en Siria, no quedaba, eran puros edificios destruidos, ¿no? Y en el muro de Berlín hicieron una exposición de fotos enormes así, donde se veía a todos chicos, chiquitas y chicos de 10 años, que todos parecían
el fotógrafo hizo como normalizar, así como si no fuera trágico. Entonces veía chiquitos que tenían una pierna de palo, un brazo de palo, y eran mujercitas y chicos, ¿no? Que han sido víctimas de los fotos de este bombardeo, y que están mirando así, no están poniendo una cara dramática. Entonces esa desdramatización de la imagen le da un poder impresionante. Bueno, era como 300 metros de fotos donde se veía por ahí pura destrucción y por ahí asomando un cañón de un tanque, etc. ¿no? Bueno, entonces había, bueno, claro que esto incentiva una creciente intrusión en la privacidad, ¿no? Generando un individualismo sin individuo. Este concepto de individualismo sin individuo es de casualidad, ¿no es cierto? Porque uno ve que por un lado la sociedad de masas produce gente que compra las cosas de marca, etcétera, ¿no? Y se siente porque utilizó tal marca que está en primera línea y porque es cara, ¿no? Pero siempre está importando el precio, ¿no? El precio pasó a tener una altura, ¿no? Que no tenía antes, ¿no? Cuando nadie, qué sé yo, era de muy mal gusto decir tal cosa me costó tanto, ¿no? Pues ahora quieren que, por eso las etiquetas que tienen para decir, las marcas principales, para que todo el mundo sepa que él ha gastado en más allá del valor, que la prenda sea buena o elegante, etcétera. Lo importante es que está señalando un nivel de consumo, siempre el consumo metido en todo. Todo este concepto diciendo, bueno, se habla de individualismo, pero ¿dónde están los individuos? Si todos están cortados con la misma tijera, todos quieren lo mismo, vestirse con lo mismo, sueñan con ir al mismo sitio, ¿no es cierto? Entonces, los que realmente no están fuera de esa corriente, digamos, ¿no? Como el Tempo y yo, por ejemplo, no nos sentimos que no tenemos nada que hacer en esa carrera, ¿no? Bueno, entonces se trata con Bauman, ¿no? De que las personas en general nos comenzamos a gastar un dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear en personas que no nos importan unas impresiones que no perduran. Y es esa definición de algo que es totalmente, digamos, que totalmente loco, ¿no? Que va a contrapelo de lo que enuncia, ¿no? Es una loca carrera. Cabe añadir que está destruyendo el planeta y que este virus podría ser el primer heraldo de una larga reconquista, ¿no? Ojalá que por nuestros hijos y nietos, que logremos crear un mundo pacífico y sostenido, no sustentable, porque se abusó mucho del concepto de sustentable. Todo es sustentable, pero nada es sostenido. Recuerdo que cuando hablando de los sustentables, García Linera, ¿no? Decía que, claro, que no se puede ir de golpe porque si no haría un caos económico, habría que ir despacio, etc. Como ver una lenta transición hacia los sostenidos, digamos, ¿no? Pero sin embargo, eso no se ve. Es decir, no hay nadie que haya puesto un peso para hacer para explorar un tipo de economía agraria, así como, por ejemplo, sí se sabe, no hay que toda una nueva agricultura, digamos, más humana, ¿no es cierto? Se ha visto desde el punto de vista económico que puede dar un tercio más que lo que produce a nivel industrial, la misma gente con los mismos recursos, ¿sí? Entonces, todo esto que si vemos como un buen tratamiento a la tierra para producir cosas sanas, incluso, no solo contribuiría a la salud de la humanidad, sino que también se permitiría, digamos, desarrollarse. Bueno, la exploración y la explotación megaminera a cielo abierto, la explotación petrolífera en capas profundas y la expansión incesante de la frontera agrícola por el agronegocio no se detiene a evaluar a este modelo de crecimiento sostenible, ¿no? Quizás si este crecimiento es sostenible o no. Claro que no lo es, ¿no? Pues el sueño de un capitalismo verde, afirma el autor, ¿no? Es una política de lo imposible, porque la racionalidad ambiental no está en los genes de dicho sistema, y menos aún la justicia social. Hasta el momento no se conocen ejemplos de lo que podría ser una política agraria de transición, y tampoco hay quienes se interesen en financiar
financiar proyectos de este tipo fuera de los temas de los pasivos ambientales, que ya sabemos que se generó como una manera de... Fue terrible eso, porque Estados Unidos podía comprar derecho a explotar, supongamos, tierras en Brasil, ¿no? Como una forma de compensación por los daños ambientales, ¿no? Entonces se negociaba con el estado del planeta, digamos, ¿no? Los pasivos ambientales generados por el extractivismo que no llegaron muy lejos, ¿no? Bueno, este está el tema de la inclusión financiera que le hablé un poco antes, ¿no? Y ya por lo que hay un poco hacia el final, bueno, esta pandemia, dice, puede ser asimismo un punto de partida de la propuesta del movimiento por el decrecimiento, cuyo primer principio es que nada puede crecer indefinidamente en un planeta con límites, ¿no? Por ejemplo, se hizo el cálculo de que para que todo el mundo pueda consumir, los 7.000 millones, 500 millones de personas fuera que triunfara la justicia social, por ejemplo, ¿no? Y tuviéramos 7.500 millones de personas consumiendo como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra. ¿Eh? Fíjese eso, ¿no? Esto están hablando de cómo, ya eso se sabe hace mucho, ¿no? Lo que Estados Unidos, yo también hace años atrás, cuando escribí América como civilización emergente, ponía también el tema ese, ¿no? Si uno, que, por ejemplo, en ese momento creo que era 14.000, no sé cuánto, de las toneladas de los gases, de las emisiones que causan efecto invernadero. Entonces, si yo y se consideraba que estaba casi al borde de que si era un poquito más, ya empezaba a hacer un daño enorme al planeta. Entonces se da cuenta, no, si ahora estamos hablando de todo el mundo quiere vivir al estilo yankee, ¿no? Es decir, necesitarían colonizar Marte, la Luna, todo lo que se pueda en el espacio. ¿Dónde va a ir tanta gente? También eso, ¿no? A menudo se planteaba que no se podía tratar mucho, porque es cierto, hicieron a veces una forma de tratar el tema de la población, ¿no? Como que fueron segundos, como que todo dependiera de la justicia social y de otros elementos. Sí, pero quizás que depende de muchos de otros elementos, pero toda persona, por más sana que sea, y bien intencionada, ejerce una presión sobre el medio ambiente. Uno ve cómo las grandes ciudades van creciendo, pero que era una chácara, pero se convirtió en edificios, etc. ¿No? Y no son gente delincuente, son gente que va buscando un espacio vital mínimo, ¿no? Bueno, el crecimiento indefinido no es una consecuencia posible de evitar del sistema capitalista una lamentable enfermedad del mismo, sino una condición fundamental para que se funcione. Se concluye de aquí que el capitalismo es intrínsecamente incompatible con los límites físicos del planeta. Hay, por lo tanto, que cambiar los valores, las prioridades y el modo de vida. El motivo no puede ser, en el tiempo que vendrá, maximizar los beneficios económicos a cualquier precio, ¿no? Para acelerar así la acumulación de capital, sino satisfacer las verdaderas necesidades de los pueblos, no ya las inventadas por la publicidad comercial, un rubro de la economía que bien podría honrarnos por su desaparición, por su constante conservación del consumo, ¿no? Por otro lado oscuro de la pandemia, que ha evidenciado por la experiencia histórica de la humanidad, es que nos torna más individualistas, aislados, distantes y paranoicos, pues primero nos sentimos vigilados y luego nos convertimos en delatores del prójimo. Incluso lo estuvimos viendo aquí, ¿no? Y que traía a colación la novela esta de Alfred Camus, ¿no? Que sobre la peste, ¿no? Toda esta cuestión de aquí también alcanzamos a ver, ¿no? Por un lado los médicos que lo aplaudían desde los balcones, y después si el médico vivía en tu edificio no querían que vivieras ahí, porque lo iban a contaminar, ¿entiendes? O sea, bueno, se calcula que la agricultura ecológica, ya les dije, ¿no? Además de no envenenarnos con transgénicos, emplea un tercio más de mano de obra que la industria, ¿no? Mecánica, ¿no? El reto, entonces, es aprender a vivir con menos, y ojalá que este mensaje que nos trae la pandemia, pues la naturaleza necesita equilibrio para seguir existiendo sin dañarse ni dañar, ¿no? Hay que cuidar entonces la vida y la salud de la tierra, entendida como suelo generador, y también no perder de vista
lo que llamamos cielo, ¿no? Pues otros oleajes, tal vez más fuertes y apocalípticos, pueden venir de la dimensión del espacio o de la inmensidad incontenible de los océanos, ¿no? Antes quería una anécdota que vi hoy, ¿no? Porque ya había visto otras cosas, pero en esta relación hombres-animales, ¿no? Porque yo me pregunto, ya como un planteo ético, ¿no? Si el hombre, que es una sola especie en el mundo, ¿no? Tiene derecho a destruir millones de especies, o no dejarle lugar a millones de especies. Y sobre todo, ¿no? El que nunca, hablando del caso de los indígenas, que sí han tomado, se han relacionado bien con la naturaleza, con los animales, etc. Todo ha sido, digamos, ¿no? la destrucción, la caza de animales, etc., ¿no? Entonces, bueno, lo que vi hoy era, había tres, en un hogar norteamericano, estaba cerca de un jardín con una pileta, y había, bueno, una mesa, ¿no? Donde estaban dos personas de un lado y otra persona del otro tomando una especie de desayuno, ¿no? Y de pronto aparece ahí, porque parece que aparece un oso negro, ¿no? Y el oso negro va y camina y se pone en el lugar de la mesa que estaba deshabitado, ¿no? Y se queda parado ahí, ¿no es cierto? Y los chicos no sabían qué hacer, se iba a buscar un rifle o qué. No, por una chica si fuera, ponerle 10 años, que estaba ahí, se le ocurre hacer una tostada, ponerle mermelada, y se la da al oso que lo tenía al lado. El otro padre aterrorizado, ¿verdad? Que le hacía un golpe así, la mataba, ¿no? El tipo va y se comió la cascada, entonces la miró como diciendo, dame otra, ¿entendés? Pero como no le daban otra, no se puso a poner la cara así como, no se enojó, sino fue una casa de tristeza y se volvió tranquilo al monte. Esta especie de escena, digamos, de convivencia, ¿no? Entre los animales, el mundo maravilloso de los animales, ¿no? Es decir, la tierra es maravillosa, entonces no sé, no ves cómo la están destruyendo, cuesta creer, ¿no? Bueno, aquí termino entonces, dice, porque no todo es cuestión de economía, sino también, en especial, de cultura, ¿no? Entre los valores de nuestros pueblos originarios, así como de las clases populares, en su mayoría de carácter mestizo, no está la exaltación del consumo, ¿no? Sino un conjunto de valores ancestrales por los que el consumo pretende acabar, digo, para que esas minorías, entre comillas, no se percaten de que las están llevando, o las llevaron ya a una era del vacío, donde la privacidad ciudadana ha dejado de existir y el individualismo se ha quedado sin individuo. Es que ya hemos llegado al futuro y vemos que en él no pasan las utopías positivas, sino alarmas globales para salvar al planeta. Y aquí termino. Muchas gracias, Adolfito, una maravilla de disertación, completísima, clara, llena de inteligencia y conocimiento. Antes de, no sé, de empezar un diálogo, no quiero olvidarme de agradecerle a Florencia Cocinere, que ha sido así, digamos, la prodigiosa articuladora de estos ciclos, con todas las dificultades que la cibernética nos pone por delante. En mi caso también a María Casiraghi, que estuvo aquí de asistente de un señor un tanto prehistórico en estas lides. No sé quién quiera hacer una pregunta o quién quiera aportar algo. Hasta que alguien, sobre este punto que hablabas, alguna vez sugerí en el Senado de la Nación que se hiciera un código ecológico, hay código para el comercio, código civil, que se hiciera un código ecológico, o por lo menos que se recuperara un digesto para el país, y debería haber una especie de código ecológico con las diferentes matices de las regiones para todo el mundo, ¿no? Sí, un pacto ecológico, digamos, ¿no? Porque hay una cuestión que es mundial y el otro que tiene sus cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, el mundo del océano, ¿no? Cuando referí poco, ahí se albergan miles, quizás millones de especies que no ni siquiera clasificadas. En el
los museos, en los océanos. Y se sabe también que en el Mediterráneo, en otros lados, todos los desechos de plástico que han tirado, y que entonces muchos animales se alimentan del fondo del mar, donde crecen plantas, etc. Cuando se cubre eso con plástico, es como que lo están dejando sin comida, ¿no? Es decir, es un tema. Lo que pasa que hay que aprender a entrar en una renuncia para poder entrar en esto, ¿no? O sea, yo digo que esto que estamos hablando, estamos hablando de un nivel ya final de humanidad, final en el sentido como que el hombre llegó a la plenitud, digamos, de la especie, ¿no? Y a la consagración de la especie, ¿no? ¿Qué es lo que se propuso y a dónde llegó? ¿No? Entonces, se propuso cosas muy buenas, hizo cosas muy buenas, pero en los últimos tiempos está haciendo cosas que no cuestan creer. Uno no puede creer que puede existir un Bolsonaro que quiera rifar toda la Amazonía, ¿sí? Y que puede existir también un Trump, etc. Si el mundo no ha elegido a esas personas, los grandes millones para que los gobiernen, entonces ¿de qué valió tanto desarrollo de la filosofía, tanto el humanismo, el largo camino de la humanidad para poder llegar un día a una sociedad justa, ¿sí? Que vimos que como en los 50 últimos años se ve un avance bien claro para que todos los excluidos de antes puedan estar ahí, ¿no? Empezando por las mujeres, etcétera, que han ganado un lugar enorme antes, ¿no? Siguiendo también por las minorías sexuales. Yo me acuerdo en Tucumán había una icona ahí que toda la gente lo escupía, lo pateaba, etcétera, ¿sí? Por las calles, ¿no? Y ahora, bueno, ya tienen ya conocen cómo se ha ido evolucionando eso, el matrimonio igualitario, por ejemplo, parecen cosas increíbles, ¿no? Pero por otro lado tenemos tipos que parecen gozar con la destrucción, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta. Sí, me gustaría hacer una pregunta. ¿Se escucha? Sí, sí. Le pregunto a Adolfo si la pandemia como fenómeno desacelerador del consumo no podría ser el detonante para el inicio de una etapa postcapitalista. Sí, yo creo que esta pandemia, por mucho que nos moleste, ¿no es cierto? Es decir, el hombre ha hecho mucho destrozo en la naturaleza y es raro que se haya parado tanto tiempo una respuesta fuerte. Creo que esta fue una respuesta fuerte, ¿no? Que se dio a nivel universal, en casi todo el mundo está con este problema día y noche, ¿no? Y yo creo también que pueden venir otras detrás, ¿no? Porque incluso vemos como, ¿no? Como hay una parte del texto hablaba de que, ¿no? Es decir, que Estados Unidos, para estos invasores, digamos, ¿no? De llegar a un país como Estados Unidos, no lo toman en serio, ¿no es cierto? Le dicen, lo tratan con diminutivo, etc., y le mataron 100 millones, miles de millones, ¿no? de personas, y que no les importa. Yo creo que es un estímulo para los virus. Dicen, qué bueno, ¿no? Vamos a conquistar este territorio, ¿no? Es decir, se sabe, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está hablando también de la fiebre porcina. Ustedes saben que aquí en Argentina se iba expandiendo a partir de Pedro Lugo, etc. Y ya los jabalíes. Los jabalíes son de la misma especie de los tantos silvestres, ¿no? Los pecaríes, ¿no? Los pecaríes son nativos, los jabalíes. Los jabalíes de Europa están aquí, traídos para que hay Pedro Lugo para conseguir que la gente de la alta sociedad de Buenos Aires se haga los 900 kilómetros al río Colorado. Entonces hizo un coto de caza. Cuando no podía, por ejemplo, ponerle animales de aquí, no sé, tenían que ser animales exóticos. Trajo el ciervo y trajo el jabalí. Y el ciervo, el que trajo él, y después se escapó, lo soltaron, no sé qué, que la gente caza el ciervo colorado, eso que cazan en la montaña, no es de aquí. Y el jabalí, ni hablar. El jabalí es uno de los animales más inteligentes del mundo. Creo que está en el cuarto lugar. Y a nosotros nos parece que es un perro asqueroso, etcétera, asqueroso, lo que sea, pero los que intentan cazar un jabalí, es muy difícil, un bicho muy inteligente, ¿no? Y se va expandiendo, ya ha llegado prácticamente al norte de Córdoba, dentro de poco, allá va a invadir Santiago, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos lo tiene loco, o sea, porque no, también les cuesta cazarlo, se gastan fortuna poniendo esto, no hay caso, el bicho lo supera, ¿no? Y
bueno, y ahí también, ¿y qué pasa? Que a los jabalíes les gusta, ¿no? Andan rondando mucho los chiqueros. ¿Por qué? Porque siempre están lejos de la casa, ¿no? Porque nadie quiere tener el olor tanto cerca, ¿no? Y bueno, y entonces, y son de la misma especie, ¿no? Con la diferencia de que el jabalí ha desarrollado los colmillos y los otros no. ¿Sí? Entonces todos quieren tener su novia en el chiquero. Y ahora justamente llegaron de que la posibilidad de una epidemia porcina, ¿no? De las que ya existen, ¿no? La fiebre porcina que se puede reactivar. Y sobre todo por esta expansión de los jabalíes, digamos, no de los pecaríes nuestros, sino del jabalí europeo, ¿cierto? Como por ejemplo en Estados Unidos decía así, los granjeros los tienen locos, porque si tienen que hacer un enorme despliegue, por ahí matan a uno, pero además se reproducen muchísimo, ¿no? Y justamente por ser un evento muy inteligente, ¿no? Eso también es la fase de su supervivencia, ¿no? Porque no han podido, le ha ido mucho mejor que a los cerdos nuestros, ¿no? A los llamados pecaríes, ¿no? Que todavía queda, pero eso sí le han dado mucha leña, y no era tan difícil de cazar como estaba. Bueno, y así como todo, ¿no? Las comidas que comen ya cualquier cosa, ¿no? A veces yo pienso veo cómo he leído también de cómo se está haciendo con los pollos, que ahora Entre Ríos, etcétera, que ya me da asco mirar un pollo. ¿Sí? Todo esto, ¿no? De la legalización de la muerte, que es, ¿no? De pobres bichos, que si hay un derecho, y Zaffaroni habla en ese libro, ¿no? Del Pachamama y el humano, habla también del tema de los derechos de los animales. Es decir, tenemos que ir en algún momento hacia ahí. Claro que no sé después que nosotros somos teóricamente carnívoros, y más el argentino, ¿no? El argentino se desespera si no comen asado. ¿Sí? Entonces, eso sí va a ser, ¿no? Va a ser un problema, por un problema de resolver, etcétera, ¿no? Yo como lo he ido resolviendo a partir de mi juventud, donde era cazador también, hasta me pedía una escopetazo, ¿no? Y de pronto me pasé totalmente al otro lado, ¿no? A ver el mundo, no solo de un hermoso garza o lo que sea, sino verlo incluso hasta ahí un pobre pollo que no lo dejan dormir, que lo tienen ahí amontonado para que no. Entonces me contaba una criadora de estos pollos del perrillo, como es que vi por ahí, no sé, que me decía que si esos pollos no los comen a los 30 días, empiezan a morir así de 5. Pues. Un bicho que puede durar 3 años, no más, una gallina, que están ahí externa, la gallina poniendo huevo y pollitos, ¿no? Puede decir, se reduce su vida a eso por toda la manipulación que le dan en el alimento, en no dejarlo dormir, en no dejarlo caminar. ¿Entendés? ¿No? Es decir, y si, bueno, si ustedes han ido también a algún frigorífico, ¿no? Como ven como había uno en el sur que yo vi que eso que pasan como que mataba 400 vacas por día, era entonces ver la industria esa de la muerte, la sangre corriendo por los mares, así, ¿no? Entonces después se hace difícil comer carne cuando veo todo eso, ¿no? Pero es evidente que tenemos que replantear también la relación con los animales. Yo veo, por ejemplo, que a nivel esto de las famosas mascotas, ¿no? Que mi hija y muchos a veces cumplen un papel muy importante, porque le dan un gato, un perrito, qué sé yo, le dan una buena vida, lo llevan a pasear todos los días, comidas especiales, etcétera, ¿no? Bueno, eso son formas que uno ve quiénes son los que hacen eso, y por lo general es buena gente. ¿Sí? Los que crían un gato, un perro, exactamente, y tienen ya ese acercamiento hacia esas pobres seres que, digamos, que ya de la misma Biblia ya vienen estigmatizados, o ninguneados, digamos, porque lo ven como cosa para que el hombre pueda servirse. No hay ningún contrato, ahí el hombre hace lo que quiere con eso. ¿Es así? Bueno, muchas gracias, Adolfo. Yo quería... Perdón, aquí Sol Márquez quiere hacer una pregunta. Sí, no, quería hacer como un rescate de lo que Adolfo ya planteó, pero me pareció tan interesante todo el planteo,
que respecto a lo que él denomina el proyecto humano, digamos, este inicio del proyecto humano, y quería decir que de alguna manera creo que la obstaculización de este consumo exacerbado del cual Adolfo bueno, cuestiona, obviamente que cuestiona esta aceleración del hipercapitalismo, por decirlo de alguna manera, si estamos en una instancia, es una reflexión en voz alta, estamos en una instancia de alguna manera para reconfigurar ese proyecto humano, ¿no? En donde el tamiz de la cultura, o sea, tiene que ser una reflexión de dejar de mirarnos como cultura marginal en el mundo, y creo que algunos pasos, algunos indicios, por mencionar algo que me parece que algún vínculo tiene, no sé, el tratamiento de la deuda externa, este arreglo que ha habido, creo que de alguna manera tiene una concepción de sustentabilidad, en donde, bueno, esto que propone Adolfo, creo que está presente. Se me han cruzado muchas cuestiones de lo que estamos viviendo, y bueno, sobre todo creo que es eso, si él no considera, Adolfo, que este parate que la pandemia ha generado no es una oportunidad para todos estos paradigmas a revisar. Y yo creo que alguna cosa positiva va a venir, ¿no? Pero veo también los aspectos negativos. Me preocupa también el tema de la digitalización, ¿no? La era digital que estalló con todo a propósito de esto. Antes usábamos la cosa digital, por cierto, pero tenía toda la cultura, yo creo que y las relaciones se hacen con el cuerpo, no con la figurita. Entonces, yo creo que eso en ese sentido puede ser un daño, porque antes, supongamos, cuando decían, bueno, venir, que vaya a dar un seminario en Córdoba. Entonces, ir a Córdoba era enfrentarme con una ciudad, con la gente de la ciudad, es un contexto. En cambio, si yo tengo que dar aquí en mi escritorio un seminario en Córdoba, no sé si me interesa. O sea, la cultura yo creo que se hace a través de la interacción de cuerpos, y no con distancias sociales, que son distancias asociales, ¿no? Porque tratan de destruir la socialidad, digamos, ¿no? O la amenaza que hay en la socialidad, ¿no? Es decir, algo va a salir, pero también depende, ¿no? Es mucho el poder acumulado, ¿no? Y entre ellos también el poder mediático, que ya prácticamente el Silicon Valley en Estados Unidos, bueno, no, ahora está con la fase, no sé, G5 que le llaman, porque pueden operar a 1000 kilómetros del corazón a un tipo, ¿no? Que un gran médico de aquí de Buenos Aires pueda operar a alguien que está en Miami, bueno, ¿no? ¿Sí? Cosas así que ya que implican, es muy difícil ya vincularse con eso, ¿no? Porque es una nueva humanidad, ¿no? Pero no sé si también hasta qué punto, es decir, está también tan controlada que nos sentimos, ¿no? Cuando vemos en Facebook que se nos gusta, no te gusta, tenemos que estar jugando con muñequitos que nos gusta un poco con ellos mucho, ¿no es cierto? O sea, y todo, por ejemplo, yo una vez me acuerdo que compré una impresora, ¿no? Y bueno, que tenía 4 cartuchos, y ya estaba vencido hace 2 años digamos, el tema de la garantía. Entonces, como tenía problemas a veces con un cartucho, ¿no? Bueno, voy y compro uno que estaba también industrializado, ¿no es cierto? Pero no así que ya como yo podía tener un pleno dominio de esa máquina. Entonces pongo ese cartucho que me costó casi igual que el otro, ¿no? Y de pronto es decir, no lo reconoce. Me obligó a comprar otro cartucho. ¿No? Es decir, y también los tipos saben, por ejemplo, en cada una de las computadoras como esta, como la impresora, sabes cuánta tinta te queda en cada uno de los cartuchos. A eso saben, ¿no? Saben todo, ¿no? Justamente porque todas estas cosas que tienen apariencia gratuita, esta cosa Zoom que desde ya tiene sus virtudes, ¿no? En la medida en que después que pase esto, sepamos decir, un poco discriminar, ¿entendés? O sea, poner en el eje de la humanidad, ponerlo al hombre, poner la vida humana, ¿cierto?
el amor, todas las cuestiones que tienen que ver, es decir, con la interacción de los cuerpos, ¿no? De figuritas. Y también, bueno, la parte en lo económico, que hay todo un control que hacen lo que quieren. Ya, directamente te obligan a cambiar cosas todos los días porque ya viene así, ya viene así. ¿No? ¿Cuántas? Yo tengo esas imágenes filmadas y filmadas por 4 épocas que antes el VHS, ya todo eso como que no sirve, ¿no? Tienen que poder llegar a ver todas esas cosas, ¿no? No sé, y es más que, bueno, como todo eso está monitoreado de algún modo por Estados Unidos, que es el principal pecador del planeta, ¿no? Yo no creo que puede llevar a buen puerto, ¿entendés? Sí, nos va a dar, que hay que ver cuánto tenemos que pagar después por este Zoom, digamos, que parece muy interesante, por lo menos hace, ¿no? Bueno, antes sí, si nos íbamos a la casa de Salta y nos daban una buena empanada y escuchábamos cosas lindas, pero ahora no sé, cuando termine esto, la casa de Salta va a tener que reeditar esos encuentros que eran tan lindos, no va a tener con las figuritas toda la vida. Los salteños no nos olvidamos de los dones de la tierra, así que la celebraremos. Amigos, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias a todos los que han seguido este ciclo, que les repito, está entero en YouTube. Ustedes entran a YouTube y ponen Casa de Salta en Buenos Aires y ahí pueden volver a escuchar las conferencias tan interesantes que hemos tenido en este ciclo. Les doy un gran abrazo en nombre de todos los salteños y muchas gracias. Bueno, gracias a vos también, Teuco, y también a los organizadores de la Casa de Salta, ¿no? que siempre, bueno, hacen presentaciones, cosas muy interesantes, ¿no? Y yo a veces, la verdad que hablábamos con los cuestiones integracionistas, ¿no? Hablamos yo por lo menos propuse lo que se llamaba República Andina del Noroeste, ¿no? Porque yo veía que cuando uno está en Santiago y cruza Córdoba, ya en el norte de Córdoba todavía queda un poco, pero después, estando más en Córdoba, ya de pronto se siente que está en otra realidad, ¿no? Y también, es decir, nuestra historia argentina viene del poema, estaba ligada prácticamente a Buenos Aires, ¿no? Es decir, ¿no? Argentina no era todo el país, y tampoco la cuenca del Plata, es decir, tampoco tiene una proyección ni siquiera, digamos, geológica, ¿no? Geográfica, es decir, encuentra, y menos política, porque los principales enemigos de Buenos Aires estaban ahí, eran Entre Ríos y Santa Fe, que estaban ahí al lado, formamos parte de toda la cuenca del Plata, digamos, de esa zona litoral, ¿entendés? En cambio, no decir y tampoco la Patagonia tiene nada que ver con la cuenca del Plata, Cuyo tampoco, y el noroeste tiene esos dos ríos que no son ejes culturales, por lo menos como el Pilcomayo, el Bermejo, que atraviesan selvas, etcétera, y no han tenido el contraste que se va a tener el Paraná, etcétera. Entonces se puede decir que eso, ¿no? La cuenca del Plata no existe como concepto político, ¿no? Y tampoco, digamos, desde el punto de vista geográfico tampoco, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos que la única provincia que tenemos todos es el planeta. O sea que pese a que Salta se considera una galaxia y tiene razones para considerarse una galaxia, lo único que tenemos es esta esfera en medio del universo. O la salvamos a esa esfera o nos vamos a disolver en el universo. Un abrazo para todos.